Los héroes del relato nos intentan convencer ahora que el escándalo de nuestros tiempos es el ruido del Santiago Bernabéu. Y no deja de ser llamativo que hagan, valga la redundancia, tanto ruido con el tema del nuevo estadio madridista cuando tienen montada una muy gorda en el Spotify Camp Nou de Frankfurt. Rosalía, Motomami, Gigantes, Gerard Romero. Aleo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Oye, que le estoy cogiendo yo el gusto a esto de hacer vídeos en zonas bonitas del norte de España. Ahora mismo estoy en uno de los lugares más icónicos de San Vicente de la Barquera, aquí con el mar de fondo, con la playa detrás de mí, a unos cuantos metros de distancia, la verdad. Y quería hablar ahora de un tema en el que quería profundizar o hacer una pequeña reflexión, sobre todo, que es el tema del ruido del Bernabéu, ¿no? Cómo se ha politizado todo hasta el punto de que lo lees en el Confidencial, lo lees en el Diario Sport, lo lees en otros medios de comunicación, se lo lees a tuiteros, ha abierto algunos debates en algunos medios de comunicación, en algunas emisoras de radio, el tema de hay mucho ruido en el Santiago Bernabéu, se han hecho entrevistas a vecinos que se quejan del ruido, sobre todo de los conciertos, que ya no se puede vivir. Santiago Segurola dijo hace algunas semanas que era una vergüenza que el Santiago Bernabéu estuviera en un sitio tan céntrico molestando a tanta gente, como si el Santiago Bernabéu lo hubieran puesto ahí ahora, o lo hubiera puesto ahí Florentino Pérez cuando ya lleva muchos años el Santiago Bernabéu en ese lugar, concretamente desde que se fundó ese estadio, básicamente. Y el tema es que, claro, tú esto lo comparas con lo que está sucediendo en Barcelona, y es llamativo cuanto menos. Por cierto, abro un paréntesis, me sienta muy bien el norte, me sienta muy bien la playa, me veo extremadamente sexy y había que decirlo, cierro paréntesis. Os voy a ir dejando capturas aquí a lo largo del vídeo de titulares totalmente extravagantes, muy ruidosos sobre lo que sucede en el Santiago Bernabéu, y no os voy a poder dejar titulares de noticias sobre lo que sucede en el Camp Nou, porque el único medio que lo está sacando, y además como exclusiva por una investigación que están haciendo ellos, es el Periódico de Cataluña, que por desgracia necesitas suscribirte para poder leer todas las noticias, algo que yo no voy a hacer, y que claro, como en el Periódico de Cataluña no lo puedes hacer, salvo que lo saque otro medio de comunicación, y no es uno de esos casos, pues te quedas evidentemente sin conocer todo lo que realmente está pasando en esas obras que han llamado mucho la atención desde casi que empezaron, ¿no? Porque recordad que se habló de que había empresas constructoras nacionales que se querían hacer cargo de las obras del Camp Nou, que ya le habían pasado presupuestos al Fútbol Club Barcelona, y que finalmente Joan Laporta se había decidido, pues por una empresa, ya no sé si es turca o de vete tú a saber dónde, cuyos costes eran más bajos, pero también todo era bastante más turbio. Pero bueno, la situación del Barça es la que es, y se lanzaron a ese mercado. Y evidentemente empezaron a suceder cosas un poquito extrañas. El tema con todo esto, y ahora vamos a lo del relato, es que han empezado a sacar noticias ya contrastadas de situaciones muy graves, ¿no? Hemos tenido primero que había obreros que vivían en barracones ahí cerca del estadio porque trabajaban no sé cuántas horas diarias y evidentemente no podían irse hasta sus domicilios porque tardaba no sé cuánto tiempo, no sé qué, entonces les daban barracones, una situación absolutamente lamentable, bastante que tenían luz y agua potable. Luego los propios trabajadores de las obras del Camp Nou denunciaron la situación precaria a nivel laboral, sueldos demasiado bajos, horas extra que no cobraban y una situación muy delicada. Muchos de ellos además que luego no podían ir a ver a sus familias o que no podían mandarle dinero a sus familias porque evidentemente no estaban cobrando lo que les habían prometido. Y la última noticia que hemos tenido fue la de que algunos obreros que denunciaron ese maltrato laboral, esa situación precaria a nivel laboral, han sido despedidos. La propia constructora los ha alargado y los ha dejado, pues nada, con una propinilla para que se vayan casi con una mano delante y la otra detrás. Es que no se pueden coger ni un vuelo hacia su país de origen. Bueno, pues sobre todo esto no se ha hecho ruido.
Sobre todo esto no se han hecho investigaciones más allá de la que está llevando a cabo el Periódico de Cataluña. Sobre todo esto no se han armado tertulias, este tipo de noticias no ha abierto debates, si acaso se ha podido comentar muy por encima en lo típico boletín de las 11, me invento la hora, que tratan unos temas muy rápidamente durante 5 minutos y le dedican unos 10 segundos a decir los trabajadores del Camp Nou han sido despedidos y tal. Es lo único de lo que se han hecho cargo los medios de comunicación de un tema que además es bastante delicado, porque ya estamos hablando de personas con una precariedad laboral, de personas que lo están pasando mal, de maltrato laboral y que tiene conexión directa con el FC Barcelona, que es al fin y al cabo el que ha decidido irse con esa constructora y el que ha decidido poner el Camp Nou en manos de gente que, pues ya se sabía, era de dudosa reputación. Vale, te vas a Santiago Bernabéu, cuyo mayor problema es el ruido de los conciertos y que, por ejemplo, Taylor Swift trajo muchos trailers para montar su escenario y el contexto es totalmente diferente. Aquí, como os decía antes, ha hablado Alfredo Relaño, escribió Santiago Segurola, o ya no sé si fue un artículo o directamente una entrevista concedida al diario El Mundo, en la que se puso a bramar pues, por el ruido, el sitio en el que estaba el Bernabéu y lo mucho que molestaba a los vecinos. Luego apareció una cuenta en Twitter que se hizo muy famosa, no por el nombre en sí, que la verdad es que tiene poca imaginación, que era Ruido Bernabéu, sino por, pues eso, salían vídeos desde su ventana, escuchando ruido, lo publicaba en redes sociales y se empezó a hacer viral. Aparecieron luego medios de comunicación haciendo entrevistas a los propios vecinos de las zonas colindantes al Santiago Bernabéu, solo a los vecinos que se quejaban. Los vecinos que no se quejaban, pues evidentemente no eran noticia en este sentido. Reportajes, investigaciones, se medían los decibelios, se buscaba la polémica en los conciertos, se hablaba de que, bueno, de que los colegios tenían otro tipo de salidas para los niños, porque había muchos coches, muchos camiones para el concierto de Taylor Swift, para el concierto de Duki, etcétera, etcétera. Luego llegó el colchonero de Rubén Amón en El Confidencial, antimadridista reconocido, escritor de varios libros sobre el Atlético de Madrid, que dice que él ha sido muy crítico con la gestión de Jesús Gil, que es una persona que murió hace ya muchos años, no es tan crítico o no se atreve con la gestión de Gilmarín y Enrique Cerezo, y se ha sacado un serial de 2 capítulos hablando sobre las miserias, ¿no?, del nuevo Santiago Bernabéu y lo que debería preocupar a todo el mundo, lo mucho que sufren los vecinos que hay en las zonas cercanas al propio Santiago Bernabéu, que no tienen descanso, que no tienen paz y que además están viviendo una auténtica pesadilla. Y claro, tú te pones a repasar un poco, a conectar unas cosas con otras, a poner en una balanza lo que sucede en un sitio y lo que sucede en otro, y resulta que lo que le preocupa a la prensa española, como tantas veces, es que los vecinos del Santiago Bernabéu soporten mucho ruido, que no deberían, que es una pesadilla para ellos. Muy político todo. Y no preocupa que haya gente en situación de precariedad laboral, que haya gente sufriendo maltrato laboral y que haya condiciones absolutamente casi tercermundistas para los trabajadores que están haciendo la obra del nuevo Camp Nou. Eso no da pie a noticias. Eso no da para debate, eso no abre tertulias, eso no debería estar en algún medio de comunicación. Sobre eso no quiere escribir Rubén Amón en El Confidencial. No hay nadie del diario Sport que quiera hacer un reportaje, viendo que les pilla tan de cerca, sobre lo que está sucediendo en el nuevo Camp Nou. ¿Tiene que salir alguien del Barcelona a dar explicaciones o no va a salir nadie del Barcelona a dar explicaciones? Esto es así, el tema del relato. Cuando empezaban los insultos racistas sobre Vinicius, el problema era de Vinicius, que provocaba. Luego los insultos racistas se los llevó, por desgracia, Nico Williams o el portero del Rayo Majadahonda, y ya en España se empezó a tratar de otra manera. Cuando Nacho comunicó que se iba del Real Madrid, se le decía que es que Nacho a lo mejor estaba desestabilizando a la selección española, pero cuando es la prensa la que está acosando a Nico Williams para que se vaya al FC Barcelona, resulta que nadie está desestabilizando a la selección española. Entonces es un poco raro, ¿no? Es un poco el relato sobre el relato, y que siempre el Real Madrid tiene que estar en el foco o bajo el foco, cuando son otras las situaciones realmente graves que están envolviendo el fútbol español en los últimos años. Y es bastante llamativo, repito, que se haga más ruido con el ruido del Bernabéu que no con lo que está sucediendo en el Camp Nou. No caigamos, no entremos en esas provocaciones, porque, repito, es un tema político, tiene mucho que ver con un tema político y con el odio que se detiene desde ciertos sectores a Florentino Pérez, y también es un tema de antimadridismo, porque todo tiene que ver con el antimadridismo. Así que, como suelo hacer en estos casos, os doy las gracias por acompañarme, os digo que nos vemos en el siguiente y os voy a lanzar aquí para acabar una imagen muy bonita de lo que tengo a mis espaldas.